La noche en San Salvador estaba llena de bullicio. Los restaurantes y cafés rebosaban de vida, y las luces de neón parpadeaban con intensidad. Pero en una esquina de la ciudad, algo perturbador estaba a punto de ocurrir. Entre la multitud de una feria callejera, un niño de apenas 6 años se desplomó repentinamente, dejando caer el vaso de una popular bebida azucarada que había estado tomando. Su pequeño cuerpo convulsionó una vez antes de quedar completamente inmóvil en el suelo. Gritos de pánico llenaron el aire, y los asistentes corrieron en todas direcciones. Nadie sabía qué hacer. Nadie entendía lo que estaba pasando. Pero en medio del caos, un hombre avanzaba con determinación. Nayib Bukele se encontraba a pocos metros del incidente. Había salido a recorrer la ciudad de manera discreta, sin su habitual escolta numerosa. Su presencia era suficiente para calmar a cualquiera, pero esta vez incluso sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se abrió paso entre la multitud y vio al niño, inconsciente, con los labios ligeramente azulados. Los testigos hablaban todos a la vez, algunos señalaban el vaso derramado en el suelo. «Se desmayó de la nada», exclamó una mujer con la voz temblorosa. Bukele se inclinó, sintiendo la gravedad del momento. La madre del pequeño lloraba desesperada, mientras algunos intentaban llamar a una ambulancia. Pero el tiempo era crucial. Nayib sabía que, si no actuaba de inmediato, el niño podría no despertar jamás. Sacó su teléfono y marcó directamente a uno de los médicos de su confianza. «Tenemos un caso de emergencia en la feria del centro. Un niño perdió el conocimiento después de tomar una bebida comercial. Posible reacción adversa o intoxicación. Necesito ayuda ahora mismo». Mientras hablaba, revisó la respiración del pequeño. Apenas un hilo de aire entraba en sus pulmones. Su piel comenzaba a tornarse pálida. Sin pensarlo dos veces, Nayib comenzó a aplicar maniobras de primeros auxilios, intentando estimular una reacción en el niño. Los segundos parecían horas. La gente observaba en completo silencio, algunos grabando con sus teléfonos. No faltaron quienes soltaban teorías. «Es un ataque, lo envenenaron, es la bebida». Pero Bukele solo se enfocó en lo que tenía que hacer. Con un control absoluto de la situación, inició respiración boca a boca mientras otro hombre ayudaba con compresiones en el pecho. En ese momento, una ambulancia irrumpió en la calle con las sirenas resonando en la noche. Los paramédicos descendieron rápidamente y tomaron el control. Uno de ellos revisó los signos vitales y miró a Bukele con gravedad. «Esto no es normal. Tenemos que trasladarlo de inmediato». Mientras el niño era subido a la ambulancia, Bukele tomó la bebida caída del suelo y la observó. Su mente no podía evitar preguntarse, ¿qué había en ese vaso? Sin perder tiempo, ordenó a su equipo que consiguiera más información. No permitiría que otro niño corriera el mismo destino. Pero cuando uno de sus asistentes regresó con datos preliminares sobre la bebida en cuestión, su rostro cambió. «Señor, tenemos un problema. Hay reportes recientes de niños enfermos en otros sectores de la ciudad y todos bebieron lo mismo». Bukele sintió un nudo en el estómago. ¿Era posible que estuvieran frente a un caso de intoxicación masiva? ¿Alguien lo había provocado intencionalmente? Las preguntas comenzaban a surgir con rapidez. Pero una cosa estaba clara. Esta era solo la punta del iceberg. El presidente subió a su vehículo sin dudarlo y ordenó dirigirse al hospital donde el niño estaba siendo atendido. No descansaría hasta obtener respuestas. Y lo que descubriría en las próximas horas sería mucho más perturbador de lo que jamás había imaginado. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles de San Salvador, iluminando con su sirena intermitente la noche inquieta. Nayib Bukele, a bordo de su vehículo oficial, no apartaba la mirada del hospital a que se dirigían. Su mente estaba llena de preguntas, pero una en particular lo atormentaba. ¿Cómo era posible que una simple bebida comercial dejara a un niño al borde de la muerte? Al llegar al hospital, el equipo médico ya estaba en acción. El niño fue ingresado de urgencia a cuidados intensivos mientras su madre sollozaba en la sala de espera. Bukele no tardó en hacer su propia investigación. Se reunió con el director del hospital, quien lo recibió con el ceño fruncido. «Señor presidente, tenemos algo preocupante. Este no es el primer caso que vemos hoy. Han ingresado otros 3 niños con síntomas similares en las últimas horas». La revelación cayó como un balde de agua fría. Bukele cruzó los brazos, su semblante endurecido. ¿Y qué los une a todos? El director del hospital respiró hondo antes de responder. Todos tomaron la misma bebida. Bukele cerró los ojos por un momento, procesando la información. Esto ya no era una coincidencia.
Si varios niños habían sido afectados en distintos puntos de la ciudad, significaba que el problema era mayor de lo que imaginaban. Sacó su teléfono y marcó directamente a su equipo de seguridad. Quiero que confisquen todas las existencias de esa bebida en cada tienda, supermercado y puesto callejero. No quiero ni una sola lata más en circulación. Mientras la orden era ejecutada, el médico de emergencia se acercó con una expresión aún más seria. Señor presidente, encontramos algo en los análisis del niño. Bukele se enderezó. ¿Qué encontraron? El médico titubeó antes de responder. Trazas de una sustancia química desconocida. No es veneno exactamente, pero tampoco es algo que deba estar en una bebida para niños. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. Esto ya no era solo un problema de salud pública. Era un atentado contra la población infantil. Bukele sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien, en algún lugar, estaba detrás de esto. Sin perder un segundo más, tomó su teléfono y realizó otra llamada. Pongan en alerta al Ministerio de Salud y a la Policía Nacional. Quiero un equipo investigando esto de inmediato. Pero lo que aún no sabía era que este caso iba a tomar un giro aún más oscuro. Porque en ese preciso momento, en otra parte de la ciudad, un hombre misterioso observaba las noticias en la televisión. Con una sonrisa torcida en el rostro, murmuró para sí mismo, «Ya se dieron cuenta, pero es demasiado tarde». El reloj seguía corriendo, y la verdad que estaba por descubrirse sería mucho más aterradora de lo que nadie se imaginaba. El sol aún no había salido del todo cuando Nayib Bukele convocó una reunión de emergencia en Casa Presidencial. Los rostros de los ministros de Salud, Seguridad y Comercio reflejaban preocupación. Sobre la mesa, decenas de informes con datos preliminares. La bebida contaminada había sido distribuida en múltiples zonas del país. Peor aún, las cifras de niños afectados seguían aumentando. Bukele pasó las manos por su rostro, exhalando con frustración. Esto no es un error de fabricación. Alguien lo hizo a propósito. El ministro de Seguridad asintió con gravedad. Nuestros equipos de inteligencia han detectado patrones sospechosos. La empresa que distribuye esta bebida en el país recibió un lote inusualmente grande en los últimos meses, y lo más extraño es que varios de sus cargamentos pasaron por aduanas sin los controles sanitarios habituales. El dato encendió una alarma en la mente de Bukele. ¿Quién permitió eso? Hubo un silencio incómodo antes de que el ministro de Comercio hablara con voz cautelosa. Señor presidente, los permisos fueron firmados por un funcionario de bajo nivel en aduanas. Pero lo que nos preocupa es que esa persona desapareció hace 2 días. Bukele sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era coincidencia. En ese momento, un agente de inteligencia entró apresuradamente a la sala. Presidente, tenemos un avance importante. Logramos rastrear la composición química de la sustancia encontrada en la bebida. No es solo un contaminante, es una droga sintética de bajo costo que afecta el sistema nervioso en niños. La tensión en la sala aumentó al instante. Bukele se puso de pie con el rostro endurecido. Esto ya no es solo un problema de salud. Esto es un ataque contra nuestra gente. Sin perder tiempo, ordenó redadas en todas las bodegas y centros de distribución de la empresa importadora. La policía y el ejército se movilizaron en cuestión de horas. Las imágenes de los operativos comenzaron a circular en redes sociales. Miles de botellas y latas de la bebida fueron confiscadas y selladas como evidencia. Pero el verdadero golpe llegó cuando interrogaron a un ex empleado de la empresa. Con la voz temblorosa, el hombre confesó: «Esto no fue un accidente. Hay alguien detrás de todo. Un grupo extranjero empezó a controlar la distribución hace meses. Y hay alguien muy poderoso dentro del país que los está protegiendo». Bukele sintió que el aire se volvía pesado. Si lo que decía aquel hombre era cierto, entonces estaban enfrentando algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Pero justo cuando iban a seguir con la investigación, un mensaje anónimo llegó al teléfono de uno de los ministros. Si sigue metiéndose en esto, van a pagar las consecuencias. Y esa misma noche, el niño que había sido salvado en el hospital desapareció sin dejar rastro. El hospital entró en caos. Médicos, enfermeras y agentes de seguridad recorrían desesperados los pasillos, pero el niño ya no estaba. Su madre gritaba entre lágrimas, suplicando respuestas, mientras el director del hospital intentaba calmarla sin éxito. Cuando Nayib Bukele recibió la noticia, un silencio sepulcral llenó la sala de crisis en Casa Presidencial. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó y, por un momento, nadie se atrevió a hablar.
Pero luego, con una voz más firme que nunca, sentenció: «Cierren todas las salidas de la ciudad. Nadie entra ni sale sin autorización. Quiero cada cámara revisada y cada segundo analizado. Ese niño tiene que aparecer». El ministro de Seguridad asintió y de inmediato se activaron operativos en todo el país. Checkpoints en carreteras, redadas en almacenes sospechosos, patrullajes en barrios con alta presencia criminal. La orden era clara: encontrar al niño antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un hombre de traje oscuro miraba su teléfono con impaciencia. En la pantalla, un mensaje de texto decía: «Lo tenemos. Esperamos instrucciones». El hombre suspiró, luego miró a través de una puerta entreabierta. Allí, dentro de una habitación con paredes de concreto, el niño yacía en un viejo colchón, aún inconsciente. «Lo siento, pequeño. No eras parte del plan original», murmuró el hombre antes de marcar un número desconocido. Esa misma noche, Bukele decidió moverse él mismo. Rodeado por su equipo de seguridad, llegó al hospital para revisar las grabaciones. Las imágenes eran claras. 2 hombres con batas médicas falsas entraron a la habitación, desconectaron los monitores y se llevaron al niño en una camilla. Todo en menos de 2 minutos. Pero hubo un detalle que llamó la atención de Bukele. Uno de los hombres llevaba un reloj con un grabado en la parte trasera. Con una señal rápida, pidió que ampliaran la imagen. Su rostro se endureció al reconocer el símbolo, un emblema usado por una antigua red de tráfico infantil que él mismo había ayudado a desmantelar años atrás. «Esto no es solo un caso de bebidas contaminadas», susurró, sintiendo que el peligro era aún mayor de lo que imaginaban. Sin perder un segundo más, hizo una llamada directa a su grupo de operaciones especiales. «Prepárense. Vamos a traer a ese niño de vuelta. Y vamos a destruir a cualquiera que esté detrás de esto». La cacería había comenzado. La medianoche se cernía sobre la ciudad como un manto de incertidumbre. En un edificio abandonado en las afueras, el niño aún yacía inconsciente, respirando con dificultad. Afuera, hombres armados vigilaban la entrada con ojos afilados, como depredadores esperando en la oscuridad. No sabían que la tormenta ya estaba sobre ellos. A kilómetros de distancia, Nayib Bukele estaba sentado en un vehículo blindado, con los ojos clavados en la pantalla de una tableta donde veía las imágenes en vivo del operativo. Equipos de drones habían identificado el escondite y los comandos de élite ya estaban posicionados. Su voz fue firme al dar la orden. «Entramos en 5 minutos. Nadie escapa». Los soldados avanzaron en silencio, camuflados en las sombras. Con precisión milimétrica, desactivaron las cámaras de seguridad sin levantar sospechas. Luego, en un instante calculado, estallaron las cargas en las puertas principales. El estruendo quebró la noche como un trueno. Los criminales reaccionaron con confusión, intentando tomar sus armas, pero el equipo especial ya estaba adentro. Disparos resonaron, gritos de órdenes se entremezclaron con los cuerpos cayendo al suelo. Todo estaba sucediendo en cuestión de segundos. Bukele avanzó detrás del equipo con su chaleco antibalas y su mirada de acero. Se movía con determinación, revisando cada habitación. Finalmente, en la última puerta, lo vio. El niño seguía en el colchón, su pequeño pecho subiendo, bajando con esfuerzo. Su piel pálida y el sudor frío en su frente confirmaban lo que temían. La sustancia en su organismo seguía afectándolo. «Necesitamos un médico ahora», ordenó Bukele, inclinándose hacia el niño. Pero antes de que pudieran sacarlo, un último enemigo emergió de las sombras, con un arma apuntando directamente al presidente. Un segundo de tensión lo congeló todo. El hombre sonrió con burla. «Nunca debiste meterte en esto, Bukele». Pero antes de que pudiera jalar el gatillo, un disparo seco cortó el aire. Uno de los comandos había reaccionado más rápido. El criminal cayó de rodillas, con los ojos abiertos en sorpresa, antes de desplomarse sin vida. Bukele no perdió un segundo. Tomó al niño en sus brazos y lo llevó afuera, donde una ambulancia ya esperaba. «Te vas a poner bien, pequeño, te lo prometo». La batalla en el edificio había terminado, pero Bukele sabía que la guerra apenas comenzaba. Las luces de la ambulancia pintaban la oscura carretera de destellos rojos y azules mientras se dirigían al hospital a toda velocidad. Nayib Bukele, sentado junto al niño, no apartaba la mirada de su frágil cuerpo. Su respiración seguía irregular y su piel estaba demasiado fría. «Vamos, pequeño, aguanta un poco más», murmuró el presidente, sintiendo por primera vez en toda la noche un nudo en la garganta.
El paramédico revisaba los signos vitales con el ceño fruncido. Su pulso es débil. La toxina aún está en su sistema. Necesitamos un antídoto específico, pero no sabemos con exactitud qué sustancia consumió. Bukele tomó su teléfono y, sin dudarlo, marcó un número. Quiero un equipo de toxicología listo en cuanto lleguemos. Necesito que analicen su sangre en el acto. La ambulancia irrumpió en la entrada del hospital. Una camilla ya los esperaba. Entre médicos y enfermeros, el niño fue trasladado con rapidez a urgencias. Bukele caminaba a la par, con su mandíbula apretada y el corazón golpeando con fuerza. Los médicos comenzaron a trabajar de inmediato. Le hicieron pruebas, drenaron fluidos y colocaron sueros con medicación. Pero la incertidumbre crecía con cada minuto. Entonces, un toxicólogo se acercó con el resultado de los análisis. Su rostro reflejaba preocupación. Señor presidente, la sustancia que ha intoxicado al niño es un compuesto químico extremadamente raro. No es algo que se encuentre en bebidas comunes. Fue alterado intencionalmente. El silencio en la sala se volvió opresivo. Bukele cerró los ojos un instante, procesando la información. ¿Eso significa que lo envenenaron deliberadamente? El doctor asintió con seriedad. Así es, y no fue un accidente. El estómago de Bukele se contrajo. Esto iba mucho más allá de un simple caso de intoxicación masiva. Alguien había querido hacer daño. Alguien estaba enviando un mensaje. Miró al niño, aún inconsciente, y luego al equipo médico. Entonces encontraremos el antídoto. No hay otra opción. Pero en su mente, la pregunta más aterradora comenzaba a tomar forma. Si este niño fue envenenado de forma intencional, ¿cuántos más estarían en peligro en ese mismo instante? El hospital era un hervidero de actividad. Bukele caminaba de un lado a otro en la sala de crisis, con un teléfono en la mano y su equipo de seguridad rodeándolo. Necesito que investiguen cada lote de esa bebida. Revisen cámaras de seguridad en las fábricas. Hablen con empleados, con distribuidores. Quiero respuestas ya. Ordenó con firmeza. El ministro de Salud apareció con urgencia. Presidente, hemos detectado otros 3 casos en distintos puntos del país. Mismos síntomas. Mismo compuesto tóxico. Bukele sintió una corriente de furia recorrerle el cuerpo. Esto no era un accidente aislado. ¿Cuántas personas han consumido esa bebida en los últimos días? Preguntó, con la voz tensa. El ministro tragó saliva. Millones, señor. El silencio fue cortado por el sonido de un teléfono. Era uno de los investigadores del laboratorio forense. Bukele puso el altavoz. Presidente, hemos encontrado algo. El químico en la bebida no es solo un veneno. Es un compuesto modificado para afectar principalmente a niños menores de 10 años. Alguien diseñó esto para que pareciera una intoxicación masiva, pero en realidad es un ataque selectivo. La sala entera quedó en shock. Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Me está diciendo que alguien planeó esto para atacar a niños específicamente? Exactamente. Y hay más. El compuesto tiene un rastro químico que nos llevó hasta un laboratorio clandestino, en Haití. Bukele inhaló hondo. Recordó la red criminal que habían enfrentado años atrás. Todo apuntaba a que estaban de vuelta. Se giró hacia su equipo de seguridad y con una determinación feroz, sentenció. Vamos a encontrarlos. Vamos a desmantelar a los responsables. Y esta vez, no habrá segundas oportunidades para ellos. Esa noche, mientras el niño finalmente mostraba señales de mejoría, Bukele comprendió que esto solo era el principio de algo más grande. Un enemigo en las sombras había movido sus piezas. Pero lo que no sabían era que él también estaba listo para el juego.